Inforradio presenta Carlos Padilla, el cuarto programa. Capítulo 13. Pues es jueves 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio, lo sabrán ustedes. Ha estado aquí Carlos Alsina, Carlos Herrera, Ángeles Barceló y Íñigo Alfonso y un montón de gente. Y está el aforo también completo ahora, a esta hora de la tarde, que son ya las 5:09 de la tarde, las 4:09 si nos escuchan desde Canarias, haciendo esto que nos gusta tanto, que es la radio, que es Inforradio, que es hablar y conversar. Muchas veces nos fijamos en temas de cómo va a ir la radio y todas estas cosas, y a veces no nos fijamos en que lo importante es una cosa que hace el invitado de hoy del cuarto programa, que es conversar, que es hablar y que es estar uno con uno escuchando y hablando, y eso es lo que vamos a hacer con el invitado de hoy del cuarto programa, que se llama Alex Fidalgo, y hace un podcast, con mucho éxito por cierto, que se llama Lo que tú digas. Hola Alex, bienvenido al cuarto programa. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir desde Galicia. No, es un placer para mí estar aquí. Te lo comentaba a ti, se lo comentaba a Andrea también, que a mí me gustan mucho estas cosas, me hace mucha ilusión cuando me llaman de eventos así en universidad y con estudiantes, porque me recuerda cuando yo era estudiante y me hacía ilusión que viniese un profesional y poder asistir a una charla suya. No sé si yo me puedo calificar a mí mismo como profesional. Sí, claro. A mí me gusta mucho porque en tu programa esta tarde están Carlos Alsina y estoy yo, que es como si tienes a Joaquín Fénix y a Antonio Resines, ¿sabes? Eso te iba a comentar porque me hizo mucha gracia que pusiste en redes sociales. Y dije, a las 8 dijiste Frank Sinatra, porque a las 8 está en podcast Carlos Alsina. Y a las 5 de la tarde, la charanga del tío Honorio. Joder, maravilloso. Sí, me gusta mucho. Está bien porque traes un poco de todo. Hombre, pero claro, tampoco no como es en botica. Ni mejor ni peor, aquí quien quiera que escuche a Carlos Alsina y no pues a Alex Fidalgo. Podcast, lo que tú digas. Está en Podium Podcast, si no me equivoco. Sí. Un éxito tremendo de podcast. ¿Cómo surgió la idea del podcast? Que básicamente, para que la gente no haya escuchado, a la que le recomiendo fervientemente que escuche el podcast, es una persona y otra hablando. Sí, sin rumbo, sin guión, sin cortes. Sin cortes ni nada. Con toses, con teléfonos sonando de golpe y llamadas que nos interrumpen. A cara perro. Eso es, a cara perro. Y bueno, lo que tú digas surgió después de un penoso periplo periodístico. Penoso digo en el sentido de inestable, de pasar por muchas radios, por muchas televisiones y nunca terminar de encontrar mi sitio, porque bueno, esto no os lo digo yo, tampoco quiero meterle el miedo en el cuerpo a nadie, yo me imagino que más o menos estáis al tanto, pero esta profesión es complicada y no es fácil de encontrar el sitio de uno en los medios de comunicación hoy por hoy. Entonces, a raíz de esto yo acabé cayendo en una depresión después de pasar por varios sitios y, como te digo, no sentir que ninguno me pertenecía. Y sobre todo el problema está en esa inestabilidad de que después de no estar más de un año en ninguna parte, y no porque te echen, sino por circunstancias, ya te queda como una ansiedad y cada vez que tienes un trabajo dices, a ver lo que me dura esto, y estás siempre pendiente de a ver en qué momento se va a acabar. Entonces yo ahí entré, como te digo, en esta espiral depresiva, clínica y tal, y en lugar de ¿cómo decirte?, de tirar por la inacción y simplemente autocompadecerme, decidí gastar una última bala, hacer algo que en lo que los errores fuesen míos y los aciertos fuesen míos y pudiese valorar con cierta objetividad si soy capaz o no de dedicarme al mundo de la comunicación. Y entonces así fue como nació Lo que tú digas. Yo soy una persona patológicamente curiosa, me interesan muchas cosas, me da muchísima rabia ser tan ignorante y entonces esto me pareció una buena terapia. Es una buena terapia para un curioso patológico y es una buena terapia también para alguien que no está pasando por un buen momento por causas, como te digo, profesionales. Eso está muy bien que lo cuentes porque hay mucha gente que a lo mejor nos ve o nos escucha y a veces pensamos, mucha gente o muchos estudiantes de periodismo, que esto va a ser la hostia, esto es la hostia. El periodismo, una maravilla, vamos a triunfar todos, y después llegas al medio de comunicación y te tiras de becario no sé cuánto, te pagan mal y después te echan a la calle.
a la calle con una palabrota. Y lo pasas mal. Y está bien que lo cuentes porque yo creo que muchas veces contamos demasiado edulcorada la profesión y a veces no es tan edulcorada. Sí, más hoy, ¿no? Hoy entras Claro, en Twitter y todo es tan intenso y todo está tan bonito y no es tan así, ¿no? Es como todo, tiene una parte bonita y tiene otra parte un poco más chunga y más dura, salvo que tengas mucha suerte. Y sí, yo creo que está bien contarlo, yo creo que está bien normalizarlo y que está bien que sepáis la realidad también, que no creáis que todo es lo que se ve en televisión y la gente que triunfa y la gente a la que le va muy bien, porque esto es, y vuelvo a repetirme, como en todo, hay unos pocos a los que le va muy bien. Es como el mundo el otro día no sé a quién le hacía la analogía con el cine también. Hay actores muy buenos y famosos a los que les va de maravilla y viven muy bien con todas las comodidades, pero el 80% de los actores las pasan canutas y tienen muchas temporadas sin trabajar. Y bueno, que lo que quiero decir es que simplemente que os preparéis un poco y que os endurezcáis, pero no tiene por qué ser. A lo mejor a vosotros os va estupendamente, a todos, ojalá. Ojalá, sí. ojalá. Conversas tranquilamente con el invitado de lo que tú digas. ¿Cuánto de necesario tiene conversar tranquilamente en tiempos donde la inmediatez y la rapidez y lo que es muy urgente y hay que tener el titular concreto parece que nos agobia un poco todo, ¿no? Yo creo que es muy necesario, sobre todo si quieres conocer a la otra persona. Tú cuando estás buscando un titular, estás impostando la conversación porque la quieres llevar a un sitio y ninguna respuesta te vale e incluso desechas... Estoy escuchando otra cosa aquí. Sí, la musiquita. Vale. Quítame la música si puedes. Vale, estoy escuchando yo creo una cuña más. Sí. Vale, y entonces vas... el problema de las entrevistas... Y los invitados luego me lo dicen a mí, me dicen es que no nos sentimos escuchados porque te contestan una cosa y tú te vas a otra pregunta diferente que tienes anotada y es como el invitado dice, ¿ha escuchado lo que le he contestado? Porque ha saltado otra pregunta, no lo sé. Y entonces eso es lo que sí te da lo que tú digas, la certeza de que estás siendo escuchado. Y eso siempre... Mira, el mejor ejemplo lo tuve hace poco con Benedicta Sánchez, que es esta señora de 84 años a la que le dieron el Goya a Actriz Revelación. Esta mujer, cuando yo llegué, claro, fue 2 días antes de irse a los Goya y venía de 2 semanas de promoción atroces y más en una octogenaria. Y entonces yo me la encontré cansadísima. Si uno escucha ese episodio del podcast, los primeros 15 minutos son bastante complicados porque ella deja mucho espacio hasta que responde y responde con desgana, con cansancio y ella misma reconoce estar agotada. Pero poco a poco ella se va dando cuenta de que yo le estoy escuchando de verdad, que no es una entrevista, sino que quiero hablar con ella, que quiero saber de ella, conocer su historia y simplemente darle un buen rato de charla. Bueno, pues al principio todo el tiempo me está diciendo estoy agotada y yo de hecho me planteé dejar la conversación y al final no me dejaba marcharme. Yo me quería ir después de 2 horas y me decía, pero te preparo un café, quédate, que te hago yo un café y hablamos un rato. Una buena gallega. Un rato más, sí. Oye, tienes la fortuna, además, la UNESCO este año habla de... El Día Mundial de la Radio festeja sobre todo la pluralidad en los medios de comunicación y a mí me gusta mucho la pluralidad de invitados que tiene lo que tú digas. Porque, por ejemplo, tenemos aquí 4 cortes, podría haber sacado 20. ¡Qué maravilla! Sí, tenemos una maravilla técnica. Robin, Frank, que está en la técnica, hablaste, por ejemplo, con el traficante de drogas Laureano Ubiña. Y dijo públicamente, lo hemos investigado y no le hemos podido probar nada con el tráfico de ningún tipo de drogas. Pero mientras tanto se me estuvo acusando y acosando continuamente. Y hasta el día de hoy. Y dijo públicamente... También has podido hablar con la cineasta Isabel Coixet. Está por ahí el corte. Seguro que habla Isabel. ¿Está por ahí? Fallan los cortes, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que claro, mi opinión al final también está marcada por cómo ha ido el proceso de una película, ¿no? Porque es que una película no es solo la obra acabada, ¿no? O sea, tú sabes todo lo que ha habido antes. O con un dios de la radio que se llama Pepe Domingo Castaño. Ese hombre no morirá nunca, seguramente, Pepe Domingo Castaño. Si falla. Te cuento ahora. Que la tele, Ahí tú está. te sientas allí, a ver, que el cámara te enfoque bien, que la luz esté bien, que el sonido figure. No ves nada. O sea, a tu alrededor, salvo que sea... Sí, básicamente era eso. Te cuento una historia. Visto el directo lo que tiene. Claro, joder. Pero te cuento una historia relacionada con lo que tú digas a Isabel Coixet, muy curiosa y que dice mucho del podcast. Como te digo, mantuvimos una conversación. Yo llegué, no la conocía de nada y comenzamos a hablar y poco a poco la relación se fue estrechando y nos fuimos haciendo como amigos.
Y hay un momento en el que en la charla, y para que veas lo random que son estos diálogos, yo le digo que la ilusión de mi vida es ser el interés amoroso de una cantante pop en un videoclip. Es decir, imagínate, yo que sé, Edurne, pues Edurne que está en una cafetería y entra un chico y se enamora de ese chico. Yo siempre tuve la ilusión de ser ese chico. Y entonces ella me dice, yo eso no te lo puedo conseguir, pero sí te puedo dar un papel en mi próxima película. Y yo acabo de llegar de Benidorm, de grabar un cameo en la próxima película de Isabel Coixet. Es maravilloso. Eso es lo que tú digas. Es increíble, increíble. ¿Estableces amistad con los entrevistados? No sé si con todos, imagino que con todos no, pero con muchos, ¿no? Hay con muchos con los que sí, hay otros con los que no, y cada vez cuando no pasa eso, cuando no acontece, cuando no se fragua esa amistad, yo me voy dolido. Me dura un par de días esa pena, ese dolor. Y había un amigo mío que me lo comparaba, me decía que es como sexo casual, ¿no? Porque yo me entrego completamente cuando estamos manteniendo ese diálogo, pero a veces pasa que cuando le doy el stop en la grabadora, toda esa complicidad se esfuma de golpe y de pronto ya la conversación se convierte en intrascendente. Y es como, mi amigo me decía, es como cuando tienes sexo casual y luego te vistes, callado. Es muy buena hora para hablar de sexo, y sobre todo es lo que has comentado, ¿no? Que es escuchar, que se note que le estás escuchando, ¿no? Porque muchas veces que pasa un poco, por ejemplo, con la radio matinal, a lo mejor, ¿no? Que no escuchan iba a decir al político, no, al político tampoco, o sea, no se le escucha, tampoco pasa nada. Pero a lo mejor a un entrevistado de cine que tienes 15 minutos, venga, corriendo, y lo tuyo son como 1 hora y media, 2 horas. Claro, yo siempre digo eso, que en defensa de mis compañeros es que evidentemente si te dicen tienes un cuarto de hora para entrevistar a alguien porque acaba de estrenar su nueva película, tienes 15 minutos para hablar de su nueva película. No puedes ponerte a hablar con Isabel Coixet de los videoclips de Britney Spears o de quien sea. Es que en este caso concreto yo le ponía el ejemplo del videoclip de Britney Spears. Aquí me fui a Edurne para ser un poco más moderno. Pero es lo que te digo, tú tienes esos 15 minutos y evidentemente no puedes hacer lo que hago yo, que me voy la mayor parte de las veces a la casa de mi protagonista y monto allí mi pequeño estudio improvisado y podemos hablar pues hasta que la conversación se acabe o hasta que el prota disponga. Sobre todo sin cámaras, ¿no? Sin cámaras, sí. Me he planteado en numerosas ocasiones el tema de las cámaras porque hay mucha gente que me lo dice, que debería grabarlas. Pero creo que la disposición de mi interlocutor no sería la misma y luego sobre todo que a mí me complica mucho la tarea porque yo lo que estoy haciendo ahora es eso, viajar e irme a las casas de la gente con una mochila cargada con la grabadora y los micrófonos y ya está. Si además tengo que ir con cámaras, con trípodes, necesitamos un tiempo previo para que yo monte todo, un tiempo que va a ser muy incómodo porque a mí lo que me gusta hacer es nada más llegar, saludar y montar lo antes posible la grabadora y los micrófonos y que todo quede recogido, ¿sabes? Y sobre todo porque la cámara como que invade más la intimidad. El micro no, ahora mismo si la gente se fuera, que está repleto el aforo, si se fuera la gente, pues imagino que sería distinta la charla, porque la gente y los focos y las cámaras, a mí esto me gusta demasiado poco, porque me parece que la radio, la magia que tiene es la conversación entre dos personas con poquita cosa, es decir, como si fuera, y además tú lo haces muy bien porque invades ya físicamente incluso la casa del entrevistado y eso da un lugar de charla muy interesante. No, y sobre todo que al invitado seguramente no le interese que metas cámaras en su casa, o seguramente habrá algunos que no les importe, pero habrá otros a los que les eche para atrás. No sé, intento, dentro de lo que tú dices, intento ser lo menos invasivo posible. Y creo que más o menos lo consigo. Intento ser lo menos invasivo posible, tanto en el diálogo como en la disposición de elementos y en la ocupación de espacios, ¿sabes? Intento ponerme una esquinita, una mesa que me deje y montar ahí mi chiringuito y ya está. ¿Cómo te preparas las entrevistas? Las entrevistas, yo lo que intento es alcanzar un equilibrio entre conocer bien a la persona a la que tienes delante, pero no conocerla demasiado, para que los oyentes que no conozcan a la persona con la que hablo también se sientan representados, que no partamos ya de una base, sino ir poco a poco y que sea una conversación al final que pueda mantener con cualquiera. Eso es lo que intento muchas veces, salvo es que hay como dos
dos patas realmente en lo que tú digas, porque a veces hablo con científicos, expertos y especialistas y ahí sí que es una conversación mucho más dirigida y en la que busco unas respuestas determinadas. Luego las que tengo con famosos, con celebrities o como lo quieras llamar, esas ya sí que son más random y más lo que creo que los ingleses llaman small talk, o sea, sin... como te digo, sin rumbo. A veces a mí me gusta mucho hablar de cosas tontas, de cosas que sean impredecibles para el invitado. Por ejemplo, con Alejandro Cao de Benós, que es el representante occidental de Corea, gran personaje, de sí. Corea del Norte, sí, curioso personaje. Hablé de cine surcoreano, porque a mí me gusta mucho el cine surcoreano. Y el tío, contra todo pronóstico, reconoció que el cine surcoreano era bueno y se lanzó a proponer también nombres de películas surcoreanas que le habían gustado, lo cual, no sé... Le cayó bronca no seguro. sé. Hombre, yo creo que sí, que si eso trasciende le tiran de las orejiñas. Oye, ¿qué personaje te gustaría entrevistar? ¿Se te resiste? Carlos Alsina, fíjate, por ponerte un ejemplo que te toque más de cerca. También cito mucho a Arturo Pérez Reverte, tengo ganas de hablar con él y... A mí me daría cosa ir a la casa de Arturo Pérez Reverte, ¿eh? No, pues a mí me despierta mucha curiosidad. Sí, No, tendré un ojo en él y otro en los rifles que tiene en casa y esas cosas. Le saca la espada. No, yo creo que puede ser buen tipo. Sí, interesantísimo. Yo tengo muchas ganas de hablar con él. Y a mí me gustaría también salir afuera, grabar charlas en el Reino Unido, en Estados Unidos, por pedir que no quede. Pero eso está lejos de que ocurra porque no están los tiempos para esos alardes. Oye, ¿se puede vivir en España de hacer un podcast? Es difícil. Si es complicado ya casi vivir del periodismo, vivir del podcast ahora mismo es utópico. Yo creo que tarde o temprano sí se va a dar esa circunstancia cuando las marcas y las grandes empresas se den cuenta del valor que tiene el podcast a la hora de hacer marketing. Yo creo que cada vez se le atribuye más prestigio al mundo del podcast e indudablemente la popularidad del podcast está creciendo. La primera prueba es el hecho de que yo esté aquí hoy, por ejemplo. Y yo lo vivo. Este podcast mío, Lo que tú digas, empezó hace 2 años y nadie sabía lo que era un podcast. Y ahora aún hay mucha gente que desconoce lo que es un podcast, pero ya no tanta, ya menos. Cuando le dijiste a tu madre, mamá, voy a hacer un podcast, ¿sabía lo que significaba un podcast? Ostras, tío, pues no lo recuerdo. No sé si se lo tuve que explicar, si ella lo descubrió. Es que el tema es que mi madre ahora bichea en internet, que es espectacular. ¿Sí? ¿Maneja redes sociales? Muchísimo, Joder, muchísimo. Pues La verdad es que se ha convertido en toda una hacker. Y entonces, bueno, no recuerdo si tuve que explicarle exactamente lo que era. Yo creo que le diría, estoy haciendo un programa que se puede escuchar por internet. Eso es lo que yo le digo a mi madre. Claro. Además de un podcast transmedia, porque además no solamente es algo que se pueda escuchar, sino que también se puede leer. Esto quiero que me lo cuentes porque yo creo que es muy interesante, que has escrito un libro del podcast. ¿Ves? Eso es otra cosa que sería impensable, sí. Es un libro en el que recojo alguno de los fragmentos más interesantes, algunos de los fragmentos más interesantes de esas charlas, todos compilados en ¿cómo te diría yo? En subcapítulos. Hay un capítulo y hay un subcapítulo que es conocer al amor de tu vida, con Berto Romero. No me acuerdo, te estoy hablando de tal. Los tropiezos profesionales, tal. Pero realmente más que un libro del podcast, que es un libro sobre la vida y está escrito con ese planteamiento. Tú si lees el índice verás que sí, que un capítulo lo protagoniza Berto Romero, otro Dani Rovira, tal, pero cada uno tiene su título. Uno es gestionar las emociones, otro afrontar la muerte, otro el amor, ese tipo de cosas. De forma que ese libro, incluso si no conocieses a los protagonistas con los que hablo y de los que hablo, podrías disfrutarlo igual, podrías paladearlo y podrías sacar conclusiones más que interesantes. Si quieres hacer la promoción del libro y decir dónde se puede comprar y demás. En cualquier plataforma online de venta de libros, Amazon, La Casa del Libro, FNAC,
etcétera, y en librerías, por supuesto. Diría esto de cuál es mi cámara, pero no sé en realidad muy bien cuál es la cámara que tienes, la verdad. Yo solo veo una, que es esa de Pero ahí frente. tenemos como varias. Esto es una maravilla tecnológica. Vale. Ah, y Vale. a los lados también, dice la Lola, la jefa. Bueno, Como pues las azafatas, me ¿no? voy ya. Tenemos la música del final para hacerle unas cuestiones rapiditas. Si va la música del final, sí, pues pónmela y cerramos ya. A ver, para terminar te digo nombres de invitados que has tenido en el programa y me dices una palabrita. ¿Dónde vas a hacer eso? No. Esto es una maravilla, ¿eh? Porque esto queda muy bien después, lo recortas y en redes sociales esto va como una Vale. maravilla. A ver, Coto Matamoros. Peculiar. Juan Gómez Jurado. Diferente. José María García. Difícil. Sonia Noguerol, que esta es una camionera. Muy interesante la entrevista. Sorprendente. Juan Soto Ibars. Amigo. Es muy buena charla la de Juan Soto Ibars, a mí me encantó. Es que es un tío súper interesante. De Benedicta Sánchez. Entrañable. De Alejandro Dolina. Maestro. Para que no lo sepa, Dolina hace un programa de radio en Argentina. ¿Lleva cuántos años? ¿40 años? 30 años. Ha ido cambiando de nombre a lo largo de su historia, pero sí, 30 años de programa, me parece. Dani Rovira. Humilde. Y Juan Carlos Ortega. Dios. Joder, te puso bien Juan Carlos Ortega a ti, ¿eh? Joder. Pero, y además es una persona a la que yo admiro mucho y a la que ya puedo decir que quiero, porque es una de esas personas que empezaron como admirador y admirado y ha acabado siendo amigo. Como se me ha hecho corta la entrevista, te digo que un día te vengas por Inforradio otro día, cuando estés aquí, como vives en Galicia Vale. y en Madrid, y echamos una charla de 1 hora y tal. Vale. Tranquilamente. Se me ha hecho corto a mí sin cámara, también. ni focos, ni nada de esto. ¿A la gente le ha gustado? No sé, ¿os ha gustado? Mira, un aplauso en directo, que esto queda muy bien, ¿eh? Han soltado el móvil para aplaudir. Sí, Estaban todos actualizando Instagram. Ah, sí. Estaba con el Twitter. Sí, me ha gustado. Ah, sí. Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Gracias, Alex Fidalgo. Gracias, Carlos. Ha Les sido un dejo- placer y gracias, chicos, a todos. Les Y dejo Andrea. con Maimoda. Gracias, Andrea. Hasta ahora. Adiós. El cuarto programa, con Carlos Padilla.